Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Tales Doll Retake, una creación del talentoso Vaivin Leaf. En esta ocasión, el autor toma como punto de partida el creepypasta clásico de Tales Doll, pero lo reinterpreta, dando forma a una nueva narrativa con acontecimientos distintos e interesantes. Previamente, hemos visto otras creaciones de este estilo en el canal, todas realmente interesantes a su manera. Sin más preámbulos, y recomendando primero experimentar el video original, veamos de qué se trata. El video comienza con la introducción de un canal llamado Horror on Vero Bros, dirigido por una persona dedicada a explorar la verdadera naturaleza que podría ocultarse tras juegos aparentemente inocentes. En esta ocasión, anuncia que analizará una entidad vinculada a un título de Sonic. Según los rumores, se trataría de un espíritu maldito capaz de manifestarse al jugar Sonic R, un videojuego de carreras lanzado en 1997. El narrador comenta que conocía este mito desde hace años, pero lo consideraba simples habladurías, recordando a su audiencia que normalmente estas historias no tienen fundamento. Aún así, relata que ha probado distintas versiones de Sonic R en busca de señales del supuesto Tails Doll corrupto, aunque sin obtener resultados fuera de lo común. No obstante, todo cambia cuando encuentra una versión que despierta su interés. Tras compartir una publicación sobre el tema, un usuario le sugiere probar la edición de PlayStation 2, incluida en la compilación Sonic James Collection. Según se dice, en esa versión se estaba desarrollando un prototipo especial de Sonic R, en el cual los programadores planeaban añadir eventos inéditos en torno a Tails Doll y mejorar su inteligencia artificial dentro del juego. Intrigado, el hombre logra conseguir el disco gracias a la misma persona que le dio la recomendación, quien se lo envía directamente por correo. Con el disco en su poder, lo que sucede a continuación marcará el inicio de los inquietantes eventos dentro del videojuego. Al iniciar el disco, el narrador comenta que, a pesar de tratarse de una compilación de juegos de Sonic, en esta ocasión únicamente aparece Sonic R. Todo lo demás ha sido omitido, y el menú lo dirige directamente a este título. Elige a Sonic como personaje para la carrera, pero desde los primeros segundos comienzan a notarse fallos inusuales. So I decided to collect all the coins I needed to battle Tails Doll. So I decided to collect all the coins I needed to battle Tails Doll. Go! So I decided to collect all the coins I needed to battle. De repente, la voz del internauta desaparece por completo, aunque la grabación del juego continúa mostrando los caminos que debe recorrer para reunir las monedas necesarias. Tras completar el objetivo, se enfrenta finalmente a Tails Doll, pero lo que ocurre no es una simple carrera normal. Poco después de comenzar, la partida se reinicia, y a partir de ahí, Sonic comienza a desplazarse de manera errática por el mapa, atravesando escenarios y rutas imposibles. Paralelamente, esta versión de Tails también se mueve de forma anómala, saliéndose de la ruta establecida, para luego regresar al punto de partida en un ciclo extraño. En un momento dado, el juego se congela y aparece una pantalla de carga distorsionada. Cuando la carrera reinicia, todo el escenario aparece invertido. Aunque la voz del jugador no se escucha, resulta evidente que está completamente sorprendido ante lo que ocurre. A continuación, el único personaje seleccionable es Tails Doll, y ya sea de manera voluntaria o forzada, inicia una nueva carrera controlando a la entidad. Esta vez, los rivales se ven más oscuros, como si estuvieran corrompidos, mientras que el cielo y otros elementos del entorno también adquieren un tono sombrío.
Incluso el soundtrack ha sufrido alteraciones, acentuando la atmósfera perturbadora. Poco después, el juego se detiene de nuevo, y al reanudarse, muestra que todos los rivales son Tails Doll. Sin embargo, luego desaparecen, dejando únicamente al jugador, observando cómo el resto de los personajes se desvanecen y salen de los límites del mapa. Tras todo lo ocurrido en el juego, el narrador decide salir de la partida y enfocarse en sí mismo con la cámara, aclarando que no entiende lo que acaba de presenciar. Se muestra confundido, especialmente porque el archivo de video parece haberse corrompido sin razón aparente. Añade además que, de manera inexplicable, el disco se desprendió por sí solo de la consola, un hecho que no logra comprender. Asegura que en todos sus años investigando fenómenos de este tipo, jamás había experimentado algo similar, y empieza a sospechar que todo podría deberse a la supuesta maldición de Tails Doll. Mientras se despide diciendo que no tiene nada más que mostrar, la cámara se apaga repentinamente, y acto seguido, se proyectan imágenes grabadas dentro de su propia casa. I swear I saw something. El narrador aparece caminando por el salón principal tras creer haber visto algo extraño. Aunque al principio no detecta nada fuera de lo común, un pequeño cuadro sobre la mesa cae de forma repentina, sin que nadie lo toque. Momento después, la cámara enfoca la entrada de su habitación, donde se distingue claramente como una figura se asoma lentamente desde la puerta. I don't know what's going on. For the past few days after the CD peeled, random things have started happening around me, and I'm starting to get really worried. I keep seeing things in the corner of my eye, and random objects are being misplaced. And I don't know if I forgot to throw away the CD, but I was so sure I threw the CD away, but I found it on my desk again. I am just so confused. Impactado por lo sucedido, el narrador considera la posibilidad de que no sea un fenómeno paranormal, sino que alguien pudiera estar acosándolo, asegurando que no le había pasado nada de esto desde que empezó a vivir solo. Con evidente nerviosismo, se acerca a la puerta para cerrarla, pero nota una resistencia invisible que dificulta hacerlo, como si una fuerza contraria intentara mantenerla abierta. Finalmente logra cerrarla, y al recuperar la calma, comienza a documentar sus conclusiones respecto a lo vivido. There's nothing. I don't get it. I'm telling you, there's something following me, or something here. I just don't know. I don't know what I heard, but sounded like it was that. Oh, it isn't real. I hate to admit it, but my doubts are slowly starting to creep in. I keep seeing that doll in the corner of my eye, or some figure that resembles it, because I'm being haunted by a Sonic character. Do you understand how embarrassing that sounds? To tell everyone? Reflections of it mostly, in the dark spaces of my home. Starting to get chills. I don't know what to do. La grabación muestra después al narrador durmiendo tranquilamente. Sin embargo, lo que sigue parece representar sus sueños. Imágenes distorsionadas y perturbadoras que sugieren que la maldición de Tails Doll no solo se manifiesta en la realidad, sino también en el mundo onírico.
La última imagen mostrada no es del todo clara por la distorsión que presenta. Finalmente, el video concluye mostrando al narrador fuera de su casa. Asegura sentirse agotado por lo que está experimentando, reconociendo que vive con paranoia y dudas constantes, mientras su imagen comienza a distorsionarse cada vez más. The past few days, I feel like I've been stalked by... So, I'm done staying here. See you for now. El desenlace deja claro que la maldición de Tales Doll no se limita al juego, sino que invade la vida del narrador, quebrándolo física y psicológicamente. Su despedida refleja un agotamiento que roza la rendición, como si hubiera sido marcado por la entidad y condenado a llevarla consigo. Y aunque su voz se apaga, queda la sensación de que la presencia de Tales Doll sigue ahí, esperándolo en silencio, lista para aparecer en cualquier momento, y no solo para atormentar al narrador, sino a cualquier persona que logre encontrarlo. Esta versión de Tails apareció por primera vez en Sonic R, siendo un personaje desbloqueable, que en el juego tiene un aspecto que puede ser inquietante para muchos: ojos vacíos, un cuerpo cosido y una antena con un cristal rojo brillante en la frente. Al ser desbloqueado y usado en el juego, los fans empezaron a notar lo extraño de su diseño, en comparación con el resto de los personajes. Esa diferencia estética fue el punto de partida para que, con los años, nacieran los rumores, leyendas urbanas y creepypastas en su nombre. Como dije en un principio, hemos visto otras historias retake interesantes creados por Vibing Leaf, colocados en la lista de reproducción de creepypastas. Si no los has visto, dejaré la lista en descripción. Y hasta aquí estaría llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.